Hola amigos, bienvenidos a mi siguiente video. Si ustedes han reemplazado el panel en algún televisor y tienen el problema de la imagen invertida, y si ustedes ya entraron al menú de servicio y no logran resolver este problema, pues acá les voy a enseñar un método práctico y sencillo. Ok, observa el tipo de panel que se le ha colocado a este televisor. A esta tarjeta ya le hemos hecho algunas modificaciones para invertir la imagen, pero en este video te voy a enseñar otro método práctico y sencillo que también sirve para solucionar este tipo de problemas. Importante que tú debes de saber es conocer las tarjetas que traen los televisores, principalmente saber acerca de la tecnología que utilizan los fabricantes. En el caso de este tipo de tarjetas son tarjetas Realtek. Y lo que pasa comúnmente con estas tarjetas Realtek es que si tú entras al menú de servicio y modificas los parámetros, en este caso pues se ubica rápidamente uno en el parámetro mirror y hacemos los ajustes y como puedes ver efectivamente ya tenemos el televisor con la imagen correcta. Pero lo que sucede con este tipo de televisores es que la tarjeta mainboard no tiene soporte para guardar esos ajustes. Ok, aquí tienes la tarjeta mainboard. Todas las tarjetas que son HK.TRT son de la empresa Realtek y no guardan los ajustes. Entonces, si tú tienes este tipo de problemas, una de las alternativas que tienes es modificar los ajustes del software. Ok, y esto lo puedes hacer a través de la consola Secure CRT, así como yo se lo voy a mostrar a continuación. Pero también tienes que aprender algo muy importante. Tienes que saber si la mainboard tiene soporte para otros paneles que sean compatibles con el que ahora hemos colocado. Eso se puede observar acá. Necesitamos ver qué panel es el que está asignado para esta mainboard. Aquí en la opción versión podemos ver el tipo de mainboard, la capacidad de memoria interna y también tenemos un punto importante que es el tipo de panel LQ315. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer es utilizar nuestra extensión para conectarnos a nuestro RT809F y entrar al modo debug. Y ahí vamos a hacer algunos ajustes para resolver este problema. También amigos, en el siguiente video les voy a enseñar a modificar la memoria EEPROM de esta Tcon para también pues poder resolver este problema de imagen invertida. Ok, vas a tener muchas opciones para resolver estos problemas. Si tú no sabes cómo hacer este cable o no sabes cómo hacer este tipo de conexiones, no te preocupes. Acá en el canal he dejado una serie de 5 tutoriales donde te he enseñado paso a paso cómo armar estos cables y además de eso pues cómo conectarse a las consolas correspondientes. Sobre todo cómo utilizar todos estos programadores como interfase para poder acceder al modo debug y hacer los ajustes correspondientes en esta tarjeta mainboard. Ok, entonces amigos, abrimos acá nosotros nuestro programa. Principalmente como nosotros vamos a utilizar el RT809F, entonces vamos a abrir el programa y hacemos los ajustes. Aquí es donde hacemos los ajustes para que podamos utilizar este programador como una interfase. Rápidamente nosotros hacemos una prueba de conexión para verificar si tenemos lectura del log. Si no la tenemos, hacemos un cambio de ajustes acá. Perfecto. Ahí tenemos lectura. Entonces inmediatamente nos pasamos a la consola Secure CRT para poder hacer ajustes, ya que con el programa de el RT809F o el H no se puede. Aquí también hay que hacer una serie de ajustes. Si no sabes cómo hacerlo, recuerda que acá en esta tarjeta debe estar saliendo el video número 1 de la serie de videos donde enseñé a hacer todo esto. Muy bien, acá vamos a entrar al modo debug, vamos a presionar la tecla Escape y vamos a enchufar el televisor. Ok, ahí estamos, seguimos presionando levemente la tecla Escape hasta que aparezca la palabra Realtek. Si no funciona, entonces desconectamos,
Esperamos que el LED de standby se apague acá en nuestro televisor y iniciamos nuevamente. Presionamos la tecla Sky y enchufamos el televisor. Ok, y seguimos presionando varias veces la tecla Sky y ahí, como puedes ver, ahora sí dice Realtek. A continuación lo que hacemos es escribir el comando panel. Ok, si escribimos panel, damos enter y no pasa nada. Nuevamente escribimos panel, nuevamente enter, y aquí podemos observar que esta tarjeta mainboard tiene capacidad de 41 tipos de paneles. Ok, no se puede utilizar cualquiera de ellos o el panel no va a dar imagen. Por esa razón es que al inicio nos fijamos en información del sistema, vimos que se utilizaba un panel 315 y aquí el parámetro 22 vemos que tenemos un panel 315, acá en el 28 también 315 y acá tenemos otro ST315. Entonces estos son los que a nosotros nos interesan. Alguno de estos debe de funcionar. Vamos a utilizar principalmente el panel número 23 y para configurarlo hacemos lo siguiente: escribimos 23, presionamos enter, luego reset para que se guarden los ajustes y presionamos enter. Observa, ahora el televisor se va a reiniciar, esperamos algunos segundos y si llegara a suceder que el panel no da imagen, entonces simplemente volvemos a entrar acá al debug, aunque observa, aquí sí tenemos imagen. Si no diera imagen, entonces nosotros tenemos que escoger otro tipo de panel. Como puedes ver, sí, ahora ya tenemos la imagen del lado correcto, pero todavía tenemos un problema de gama de colores o falla de Heida-Ivesa como comúnmente conocemos. Esto ya es más sencillo resolverlo. Lo que hacemos nosotros es modificar la Tcon, porque recuerda que en los parámetros no se guardan los ajustes. Si quieres saber cómo es que se modifica el pin Heida-Ivesa físicamente, pues acá arriba está saliendo una tarjeta para que puedas verlo. Entonces, a continuación nosotros vamos a seleccionar otro panel. Nuevamente hacemos el proceso, presionamos Sky, enchufamos el televisor, presionamos varias veces Sky hasta que aparezca Realtek. Perfecto. Lo mismo, vamos a escribir panel, lo hacemos por 2 veces para que el sistema nos dé acceso. Muy bien. A continuación vemos nuevamente el listado de paneles disponibles y recuerda que tenemos otras opciones de panel 315. Así de que vamos a utilizar esta opción 32, presionamos enter, ahora escribimos reset y luego nuevamente enter y esperemos que el televisor se reinicie. Vamos a verificar si ahora sí el problema se resuelve o seguimos teniendo falla de gama de colores o imagen invertida. Esperamos algunos segundos. Mira, perfecto. Ahora sí veo que la imagen está del lado correcto y además de eso puedo darme cuenta que la gama de colores es correcta. Excelente, amigos. Como pueden darse cuenta, de una manera práctica y sencilla yo he resuelto este problema. No te pierdas el siguiente video en el cual voy a modificar los datos de la memoria EEPROM de esta Tcon, ¿ok? A través del código binario. Y tú vas a tener muchas más opciones cuando tengas este tipo de problema y de una forma práctica y sencilla tú también lo vas a resolver. Muy bien, amigos, entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial.